que se produjeron en un country de Buenos Aires donde un grupo de vecinos, organizados por militantes opositores, impidieron el ingreso del empresario Lázaro Báez a su domicilio para cumplir con el encierro domiciliario después de estar detenido en prisión desde el 5 de abril de 2016, 4 años y medio hasta hoy, más de 4 años sin que le dicte condena. La denuncia contra Lázaro Báez por lavado de activos, les recuerdo, se hizo en el año 2013 en el programa de Jorge Lanata, en base a dos testigos, Pedro Eláscar y Leonardo Fariña, que después se desmintieron de lo que habían dicho. Pero después avanzó el gobierno de Macri, Lázaro Báez fue detenido porque Fariña volvió a la versión original después de haber dicho que había mentido. Lázaro Báez, desde el punto de vista objetivo, tiene unas 50 propiedades, tendría unas 50 propiedades y pasó en la cárcel más de 4 años sin que se le dictara pena. De ser declarado culpable le corresponderían de 3 a 10 años de prisión. No me toca a mí defender a Lázaro Báez, no está en siquiera en mi ánimo sugerir siquiera que es inocente. Pero cuando uno ve que una persona se acerca y rompe con un martillazo, como se ve allí, un móvil, me llama la atención que con todo el arsenal de espías, jueces, fiscales, periodistas, medios masivos de comunicación, que dan por hecho que el delito existió, no haya una sentencia en 4 años y medio. En realidad le teníamos que cargar los 2 años cuando empezó todo este circo. Si no la hay, y la justicia le concede el beneficio de la prisión domiciliaria, me parece que claramente no se justifica el juicio popular. El acto de ayer forma parte de una peligrosa cadena de hechos en los cuales participan personas que ni saben lo que están jugando, porque si uno les pregunta qué día fue preso, cuándo, en qué época, sabe si hay prueba o no, quiénes fueron los testigos, no lo saben. Esto más que una indignación popular, es un intento de forzar a la justicia, cuando no me gusta lo que hace la justicia, y va por un camino muy peligroso. Los prolijos cartelitos de los manifestantes de ayer hecho en imprenta hablan de una logística política y no de una reacción espontánea. Y no me extrañaría, además, o no me extraño que no se pueda ligar todo esto a lo que sucedió después con un intento de escrache al gobernador Kicillof y un levantamiento de la policía en Buenos Aires, incluso acá en Rosario un intento convocado para escrachar el domicilio de Hapkin para que reabra los comercios sí o sí. Este tipo de cosas en general están todas ligadas. Pertenecen a lo que taxonómicamente se debería, es la clasificación, a eso me refiero, encuadrar dentro de lo que se llama la derecha ululante, en la Argentina y en cualquier otro país del mundo, que está apelando cada vez con más asiduidad a métodos que son casi de guerrilla. Mientras tanto se genera una agenda periodística circular, alejada del debate real que debería tener la República Argentina o que nos deberían ocupar a los argentinos hoy, que es cómo salir lo mejor parado posible de esta pandemia y cómo recuperarnos del daño económico que origina la pandemia más los 4 años anteriores perdidos. Porque me parece que esa es la cuestión que ocupa el 90% de los argentinos. Pero no lo hacemos. Estas cosas logran el efecto logrado, show mediático que suplanta a la información que es necesaria para entender un poco mejor qué es lo que nos está pasando y qué vías tenemos con los recursos posibles para salir lo mejor parados. Mire, para dimensionar lo que nos está pasando sería bueno entender que por más que Argentina esté en la punta sur de un continente, del continente americano, la pandemia es global. Y debe ser analizada en el contexto internacional, que es difícil de controlar, porque por primera vez la humanidad tiene que enfrentar una enfermedad, una epidemia generalizada, por eso se llama pandemia, que es provocada o que es desparramada por personas que no tienen síntomas. Esto es la diferencia de otras pandemias. Veamos lo que está sucediendo desde ayer en un país que muchas veces he exhibido como ejemplo. Israel registró más de 3.000 casos nuevos de coronavirus e impuso un toque de queda que está en discusión y está provocando una crisis política. Israel es un pequeño país de 8 millones de habitantes,
registró 3.392 casos. Si le hago la proporción, es como si en la Argentina tuviéramos unos 19.000 casos por día, el doble de los que tenemos. No tiene relevancia para mí que el gobierno sea de la extrema derecha, no, en realidad no me interesa eso. Hay gobiernos conservadores que han se comportado bien, me refiero al de Alemania, por ejemplo. Pero sí vale la pena señalar que Israel es muchas veces señalada como el país líder en los testeos, de un gran avance científico, etcétera, etcétera, etcétera. En general, como hay una costumbre, el periodismo argentino ha degenerado y publica muy pocas noticias internacionales, y cuando las publica vectorizadas para justificar algunas cosas. Pero el mundo está mal con esto. Inglaterra también está pensando en cerrarse. Bueno, allí está. No solo que es uno de los países con más ritmo de contagio que Argentina, sino que además de instalar una cuarentena, quiere poner un toque de queda desde las 19 hasta las 5 de la mañana, para evitar lo que pasa acá. Los jóvenes, sobre todo, que son los que la desparraman, que se vayan a su casa y que no puedan salir hasta las 5 de la mañana. Y nadie puede salir sino por cuestiones laborales estratégicas. Si no aprendemos a dimensionar el problema, es muy difícil que lo podamos atacar inteligentemente. Si nuestra atención está puesta en los Lázaro Báez, en estas cosas que inventa la violencia, es muy difícil que lo entendamos. ¿Y cómo estamos? Bueno, científicos ayer alertaron sobre la situación que se va a agravar en las próximas semanas. Y tenemos que aprender a darle bolilla. El número de infectados ya superó los 10.000 casos diarios, y si tomamos en cuenta la velocidad de contagio y la tasa a nivel mundial y local, que ronda el 2%, vamos a tener que lamentar la muerte de 200 ciudadanos por día, advirtió en un comunicado la SAIC. La SAIC es la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, que emitió ayer un comunicado con el título Llamado a la Responsabilidad Ciudadana. En el texto piden evitar la negación como respuesta ante la situación, y se lo piden a la dirigencia política, pero sobre todo a los medios de comunicación. La doctora María Cristina Carrillo, que es rosarina, que es presidenta de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, que ha estado un par de veces acá, señaló que la situación es grave y que superó la ocupación del número de camas de terapia intensiva que el país tenía antes de que comenzara la pandemia. Bueno, ese número ya está superado. Y ahora nos estamos moviendo con las que se pudieron instalar a partir de la estrategia que tuvo el gobierno de ataque a esta situación. La SAIC sostiene que la cantidad de fallecidos no aumentará en caso de que nos encontremos con una meseta en el número de contagios, pero aclara que no hay ninguna evidencia firme que indique que vayamos a tener una meseta. De lo contrario, el número de muertes va a seguir aumentando. Y pide que desactivemos los mecanismos de negación, porque todavía no conocemos con absoluta certeza las razones por las cuales algunas personas infectadas mueren y otras no. Y es mejor sincerarse. Si esta gente, que es la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, dice párrafos de esta naturaleza, tenemos que entenderlo. El arsenal científico que tiene Argentina, que no es despreciable, y que además está en contacto online con el del mundo y que sabe interpretar, por eso somos caldo de cultivo, no porque seamos un paisito atrasado, sino porque tenemos un buen arsenal científico, es que nos están usando para probar vacunas. Porque no es que a veces hay un concepto erróneo. ¿Por qué se elige la Argentina? Porque para vacunar después hay que testear y hay que hacer seguimiento, y tenés que tener capacidad médica y científica para que esos testeos, esas pruebas de vacunas, puedan servir para ir a estudios internacionales y decir, tiene tanta o no tanta efectividad. Ese es el contexto en el cual nos tenemos que mover. Por eso no es un mensaje ni apocalíptico ni tampoco mentirnos. Estamos en el peor momento. Si nos ocupamos de los Lázaro Báez o tratamos o seguimos tolerando a estos muchachos que lo único que hacen es salir a la calle y le damos entidad a través de los medios, porque si no le diéramos serían estudiantinas, son movilizaciones mínimas, insignificantes desde el punto de vista numérico, que se agrandan por el rebote que tienen los medios. Hay medios que dicen Argentina el más alto nivel de contagio mundial. Es falso.
Israel es el que tiene hoy más alto contagio en relación a la cantidad de habitantes que tiene. Así que concentremos en los nuestros, en nuestros problemas, en cuidarnos, en ver cómo podemos optimizar las cosas. No nos va a ayudar nadie, ni menos los porteños. Le doy una buena para terminar, porque si no, hasta yo me siento apesadumbrado. El gobierno reglamentó, no tiene nada que ver con esto, pero sí con la vida cotidiana. El gobierno comunicó esta mañana que reglamentó, el gobierno nacional me refiero, que reglamentó la compensación, el Fondo de Compensación al Transporte Urbano de Pasajeros. Se trata del Fondo COVID-19 para asistir a las provincias y por su intermedio a las empresas prestatarias de servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano por 10.500 millones. La misma transfirió desde el fondo al fideicomiso constituido por los recargados por la tasa del gasoil, 6.500 millones. Los mayores montos se van para Córdoba 1.100, para Santa Fe 904 millones, estamos hablando. Mendoza 726, Tucumán 610, Salta 393,25, etcétera, etcétera, etcétera. Los datos, si yo se los planteo así, son para usted y para mí también. Un saludo a la bandera, así que lo consulté al intendente. Me dijo lo siguiente: si esto se mantiene hasta diciembre, se soluciona el problema del transporte. Siempre la previsión que te hacen los políticos, si cumplen la palabra, se solucionaría. Ahora falta que en estos días se lo transfiera a la provincia, pero el fondo ya está consolidado. Si está consolidado quiere decir que el dinero está. Se trata solo de un trámite burocrático para que el transporte en la ciudad de Rosario quede por lo menos a disposición. Normalizado no es la palabra correcta. Que se normalice el transporte va a depender de que se normalice la vida de los argentinos y para eso, desgraciadamente, falta bastante. Veamos los datos del tiempo en el día de hoy en la ciudad de Rosario, 20 grados décima. El día está muy agradable. El viento está un poco molestito, pero con 20 grados se soporta cualquier cosa.